través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. En Academia Libre, hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a analizar el último informe de la UNESCO sobre educación superior. Es un texto sumamente delicado y controvertido y por eso es que queremos analizarlo en su conjunto y en detalle. Se llama Pensar más allá de los límites, perspectivas sobre los futuros de la educación superior hasta 2050. Es un informe en que la UNESCO ha consultado a 25 supuestos expertos en educación del mundo. ¿Por qué subrayo la expresión supuestos expertos en educación? Porque entre ellos, al revisar personalmente la lista, me encontré con el nombre del señor José Joaquín Brunner. Efectivamente, uno de los resortes ideológicos de este informe es el mismo oscuro personaje que se encuentra detrás de la tristemente célebre Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza que durante tantos años impulsó la institucionalización de la privatización de la formación regular en Chile. Este documento de 52 páginas tiene un cuerpo central que dice lo siguiente: el aprendizaje debe hacer hincapié en la dimensión humana de la educación superior, incluyendo la resolución de problemas, el trabajo en proyectos, el espíritu empresarial, el desarrollo de la curiosidad y el bienestar. Los alumnos deben comprometerse globalmente mediante colaboraciones internacionales, enseñanza e investigación interdisciplinaria. La integración de la dimensión internacional en todos los sistemas de educación superior, en lugar de centrarse en estrategias individuales como la movilidad de estudiantes o profesores, podría aumentar la calidad de la educación y apoyar la adquisición de competencias. Orientar y fortalecer a los estudiantes pensando en 2050, la educación en general y la educación superior en particular deben ser la combinación de tiempo y espacio que pueda encajar con cada alumno, donde se les permita desarrollar sus propias habilidades y conocimientos para construir y poner en práctica su propio proyecto de vida. Para que los alumnos tengan más libertad para explorar y demostrar un resultado coherente de su aprendizaje, el papel de los alumnos y de los profesores, así como las estructuras que los rodean, deben cambiar. Los itinerarios de aprendizaje pueden estar más orientados a los objetivos de los alumnos, apoyándolos previa solicitud y evaluando los resultados de los procesos de aprendizaje en términos de conocimientos y demostraciones prácticas de habilidades, por ejemplo, en la realización de proyectos creativos que puedan demostrar la resolución de problemas y las habilidades de pensamiento crítico. Es fundamental aumentar la capacidad de acción de los alumnos, la cual puede mejorarse aún más si se ofrece una preparación para la transición a la vida económica autónoma en cada programa de licenciatura. Los profesores de educación superior deben ayudar a identificar y fomentar los puntos fuertes, los intereses y los valores de los alumnos. Por lo tanto, los profesores deben contar con las habilidades necesarias para capacitar y facilitar, así como para afrontar y diseñar modos innovadores de aprendizaje. La creatividad será una habilidad fundamental.
es posible que aumente el número de profesores autónomos que trabajan en varias instituciones de educación superior para compartir los beneficios de la interconexión de los planes de estudio, aunque esto plantea la posibilidad de generar nuevas formas de precariedad. La tecnología también seguirá afectando las posibilidades de los profesores a través de la normalización de los modos de enseñanza asistidos por la tecnología. Esto puede hacer que el papel de los profesores en el diseño de entornos de aprendizaje sea más emocionante y al mismo tiempo más abrumador. Sin embargo, los profesores nunca serán obsoletos. La mejor manera de compartir y generar el aprendizaje y los valores es a través de los seres humanos, asegura este documento, que ya entra en problemas porque de una parte subraya la supuesta vida económica para la que se prepara al estudiante en las instituciones de educación superior. No es esa la misión de la universidad. La idea de crear conocimiento no puede estar relegada al ámbito de la vida laboral. Son cosas completamente diferentes y aquí se está pretendiendo hacer mañosamente esa mezcla y darla por hecho. De otra parte, se está justificando el aumento en el número de profesores autónomos. La expresión profesores autónomos la estoy citando textual del informe de la UNESCO, que es una expresión que en el fondo valida la pauperización de la actividad docente universitaria, a partir de la cual podemos ver a muchísimos profesores trabajando por hora y corriendo entre uno y otro centro de estudio para poder solventar su existencia. Es decir, la vida universitaria se está reduciendo a una vida economicista y se pretende imponer eso tanto al estudiante como al docente universitario. El informe aborda la idea de, cito textual, elaboración de programas e itinerarios flexibles e inclusivos. El aumento de la flexibilidad y la personalización en la organización de la enseñanza y el aprendizaje puede apoyar los conocimientos para el bien colectivo como parte de un sistema que los quiere, se refiere con los quiere a los alumnos. En 2050, los estudiantes podrán personalizar sus experiencias de aprendizaje basándose en procesos y prácticas que sean flexibles y respondan a las necesidades únicas de los individuos. Nótese cómo el documento va y vuelve a la idea de flexibilidad que tanto ha asomado en los países subdesarrollados como discurso del empresariado para mejor explotar al trabajador. Deberían, dice el informe, ofrecerse múltiples programas para garantizar la inclusión. Esto debería considerar también itinerarios más flexibles que permitan múltiples puntos de entrada y salida y que combinen el estudio y el trabajo de forma menos rígida que hoy. Esa frase textual del informe está redactada de puño y letra precisamente por el tétrico José Joaquín Brunner, que citábamos como uno de los asesores para la UNESCO en este informe. La colaboración entre las partes interesadas, afirma, sería esencial. El movimiento flexible de estudiantes y profesores es clave para abrir la educación, así como para apoyar la colaboración profesional. Una mayor flexibilidad solo puede tener éxito si se enseña a los niños a convertirse en aprendices automotivados desde una edad temprana. Esta actitud debe ser impulsada por una profunda redefinición del plan de estudios desde una edad temprana, subrayando la existencia de la educación superior dentro de ecosistemas interconectados más amplios. A escala institucional, las instituciones de educación superior
deben reconocer, crear y aplicar múltiples formas de conocimiento para enseñar a los alumnos, de manera que se conviertan en ciudadanos comprometidos públicamente con responsabilidades cívicas, que estén preparados y motivados para aprender a lo largo de la vida. La flexibilidad sirve al propósito de abrir no solo las disciplinas, sino las instituciones, para que el aprendizaje sea posible no solo dentro de las diferentes facultades de la universidad, sino también fuera de sus instalaciones, y de esta manera propicie el aprendizaje de convivencia. La apertura de la educación superior también apoya una mejor convivencia entre la educación superior y sus comunidades, al valorar los conocimientos y aprendizajes de, por ejemplo, las experiencias actualmente llamadas extracurriculares. La flexibilidad, insiste majaderamente el documento, también puede lograrse haciendo un uso eficaz de las tecnologías educativas para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, que serán más creativos y prácticos. El aprendizaje en línea y semipresencial tiene otras ventajas, como el aumento del acceso, el aprendizaje a un ritmo propio, la rápida recapacitación y el reequipamiento de los alumnos adultos, así como una mayor diversidad y portabilidad de la certificación mediante la microacreditación y la acreditación digital. Aquí la UNESCO entonces está validando y legitimando un asunto que advertíamos ya desde el año pasado en Academia Libre, que es la toma de control y posesión que están haciendo las transnacionales dedicadas a la compraventa de cursillos de formación a los que visten con un pincel muy suave con la etiqueta de programas universitarios. Brevísimos, pero con Google entregando los cartoncillos que no están vinculados a procesos de creación de conocimiento, sino a destrezas de carácter laboral. Evaluación y acreditación de los resultados del aprendizaje es uno de los puntos que añade el informe de la UNESCO que estamos revisando. Las instituciones de educación superior, dice, deben adaptar sus resultados y estructuras de evaluación para satisfacer las variadas necesidades de aprendizaje de sus alumnos más diversos, el impacto de la actual masificación de la educación superior y los cambios en la forma en que los alumnos demuestran sus conocimientos y habilidades. Los modelos actuales también se enfrentan a la perspectiva de hacer más hincapié en los valores y otros indicadores intangibles que no se pueden medir. Esto supondrá un gran reto para la acreditación. La acreditación debe adaptarse para combinar sus mecanismos de garantía de calidad con la naturaleza siempre cambiante de las cualificaciones, una relación que solo puede funcionar si se encuentra el equilibrio adecuado entre flexibilidad y normas básicas. Repensar las estructuras de evaluación puede significar que lo que podría considerarse como macrocertificados, los actuales títulos de licenciatura, máster y doctorado, pueden ser cada vez menos relevantes debido a su rápida obsolescencia y su carácter genérico y uniforme. Está diciendo esa frase nuevamente José Joaquín Brunner dentro del informe sobre educación superior 2050 de la UNESCO. La ampliación, añade, del aprendizaje permanente y la revisión de las cualificaciones también pueden crear espacios propicios que proporcionen a los alumnos las competencias necesarias para desenvolverse en nuevos entornos. La probable continuación de los desajustes percibidos entre las habilidades de los graduados y las demandas del mercado laboral se une a la creciente incertidumbre en el mercado de trabajo y se ve desafiada aún más por las secuelas de la pandemia causada por COVID-19. Esto podría suponer la desvinculación entre el trabajo y las cualificaciones. Sin embargo, los legados del antiguo modelo, se refiere al modelo supuestamente todavía vigente y que quieren destronar de esta manera,
pueden persistir durante algún tiempo. La formación de ciclo corto podría vincularse más estrechamente a las necesidades del mercado laboral local nacional, y los programas de licenciatura, en la medida en que sigan funcionando, podrían vincularse más estrechamente a las perspectivas globales nacionales, organizándose más en torno a temas y proyectos con un componente de aprendizaje a distancia a través de plataformas globales. Lo que decíamos hace un momento está allí: a confesión de partes, relevo de pruebas, un proceso de entrega brutal de los programas universitarios a los grandes empresarios. Eso es lo que se está diciendo con esos términos. Sería responsabilidad, añade el informe, de las instituciones de educación superior de cada país adaptar estos recursos y no limitarse a recibirlos, lo que implica acompañar y evaluar a los estudiantes durante su aprendizaje. La automatización y otros aspectos del cambio sociotecnológico pueden aumentar la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida en todos los sectores. Los rápidos avances en las tecnologías, por ejemplo, el aprendizaje en línea, junto con el cambio demográfico de los estudiantes y la naturaleza cambiante del mundo del trabajo, podrían dar lugar a cambios significativos en las credenciales y las vías de acceso. Esto puede llevar a un uso extensivo de microcredenciales que podrían acelerar la entrada en el mundo laboral y permitir un aprendizaje continuo justo a tiempo. Esto podría hacerse en colaboración con los que se benefician de la educación superior, como los empresarios, y con los que se benefician indirectamente de un sistema de educación superior floreciente. Es decir, aquí el informe da por hecho que los empresarios deben ser beneficiarios de la educación superior, como si per se ella constituyese un negocio. Sería necesario, agrega, adaptar los modelos de gobernanza a medida que las instituciones de educación superior se adaptan y repiensan cómo dar cabida a estos cambios, especialmente para garantizar un acceso equitativo a los distintos grupos de alumnos desfavorecidos. Así como el aprendizaje y la enseñanza seguirán siendo el centro de la educación superior, también lo será su papel en la creación y el intercambio de conocimientos, asegura el texto. Los resultados y beneficios de la educación superior deben ser para todos, lo cual se analiza en una subsección del informe relativa a cómo producir conocimientos para el bien común. Una forma importante de incorporar múltiples formas de conocimiento en la educación superior es fundamentar conocimientos contextualmente relevantes. ¿Qué querrá decir esto? Según el informe, las habilidades y capacidades de la educación superior para crear y compartir conocimientos se ven apoyadas y desafiadas por la tecnología, que se explora en otra subsección relativa a la reducción de la brecha digital. Aunque esta tarea no se diseñó como un ejercicio de mapeo, varios de los expertos convocados por la UNESCO, o supuestos expertos, quizá debiéramos decir, ¿verdad?, expusieron ideas reflexivas y bien construidas que ayudan a imaginar modelos alternativos de organización del conocimiento. Producir conocimientos para el bien común es un asunto que aquí en el informe de la UNESCO para la Educación Superior 2050 se subraya, pero vamos viendo a qué se quiere referir con esto cuando, a la hora de decir que la creación de conocimiento va a seguir siendo relevante en la educación superior, no hace otra cosa que plantear que el único obstáculo para ello es que se debe reducir la brecha digital. Aquí se está confundiendo, por supuesto, a la masa, al lector, cuando se pone en un mismo plano la creación de conocimiento y, por supuesto, que es un problema, la brecha digital. Pero la brecha digital está, por una parte, vinculada a la aplicabilidad de conocimiento creado, es decir, a la tecnología, y por otra parte,
a una cuestión mucho más profunda, que son las desigualdades sociales, de las que aquí, por supuesto, el informe tampoco se hace cargo. Seguimos analizando en Academia Libre este informe de la UNESCO que proyecta la educación superior al año 2050, y ahora lo hace adentrándose en este capítulo en la coyuntura. Dice: la rápida secuenciación y posterior producción de vacunas contra el virus COVID-19, que fue posible gracias a las largas raíces de las inversiones públicas interdisciplinarias y transfronterizas en la ciencia que se remontan en el tiempo, ofrece un ejemplo contemporáneo de conocimientos producidos para el bien común. Sin embargo, esta evolución positiva ha puesto de manifiesto al mismo tiempo las desigualdades globales existentes en la producción de conocimientos, la investigación y la innovación en términos de acceso a la vacuna, así como el papel de los conocimientos indígenas sobre la curación y el bienestar que están fuera de las estructuras formales de educación superior. Además, las asociaciones entre la educación superior y las empresas privadas para producir las vacunas corren el riesgo de mercantilizar los conocimientos. En lugar de ser excluyentes, un mayor número de opciones en términos de desarrollo disciplinario múltiple de creación de conocimiento y crecimiento intelectual contribuiría a mitigar las incertidumbres del presente y del futuro, imaginando el mundo. Coexistencia, dice el informe, entre las expectativas de bien colectivo y la empresa privada. Esto es propaganda, esto es absolutamente descarada propaganda en función de la inversión privada, y las cifras son públicas. Es de conocimiento internacional que la gran inversión para la producción de vacunas la ha hecho el sector público estatal, y sin embargo las grandes utilidades se las han llevado las empresas privadas. ¿Eso es coexistencia? Agrega el informe de la UNESCO: el apoyo a los conocimientos para el bien común debería conducir a la diversificación de los grupos de personas que gestionan los sistemas de producción de conocimiento, como los editores de publicaciones especializadas. Mientras que las normas actuales se adaptan bien a los modelos económicos neoliberales, los académicos y los responsables políticos del futuro explorarán en colaboración un número cada vez mayor de modos de producción, dice el documento, citando otra vez a José Joaquín Brunner, y formas de investigar y de compartirlos abiertamente. Se crearán formas alternativas y más flexibles de gobernanza a medida que las instituciones de educación superior
se transformen en instituciones más ágiles y competitivas y se incorporen nuevos medios de gobernanza del conocimiento y de la evaluación de la innovación. Los investigadores deberían trabajar juntos en todas las disciplinas, comprometidos con la sociedad y el bien común como objetivo. El intercambio de conocimientos se facilitará con revistas multilingües y una traducción más frecuente de los trabajos, al menos de media a una docena de grupos lingüísticos importantes. En 2050, las instituciones de educación superior deberán dialogar y comprometerse de forma más fructífera con el resto del mundo. Los conjuntos de conocimientos seguirán siendo importantes, pero solo cuando se sitúen en contextos, advierte el texto. Por lo tanto, en lugar de crear conocimientos que solo apoyen la sed insaciable de ganancias económicas, las instituciones de educación superior también crearán nuevos conocimientos que sirvan a las necesidades de los propios seres humanos y de la naturaleza. No se desprende realmente esa afirmación del resto del documento que hemos compartido hasta aquí, ya que se plantea la idea de flexibilidad, la idea economicista de la formación universitaria y la coexistencia entre el supuesto bien colectivo al que se quiere apelar con la creación de conocimiento y las utilidades de las transnacionales. El reconocimiento de múltiples formas de conocimiento y un mayor uso de lenguas no inglesas pueden apoyar esta ambición. Los conocimientos contextualmente relevantes también ayudarán en los entornos en los que hay desconexiones entre lo que los estudiantes aprenden de los libros y artículos y los retos reales a los que se enfrentan en sus comunidades y sociedades. De nuevo, esos retos reales que se mencionan aquí son el acceso al mundo laboral. No es otra cosa lo que está planteando este documento absolutamente fenicio, absolutamente economicista. Todas las instituciones de educación superior, dice el informe de la UNESCO, y especialmente las que se encuentran en entornos que han sido históricamente relegados en el plan de estudios, no solo adaptarán, sino que liderarán la producción tecnológica y de conocimiento localmente relevante. La investigación puede contribuir a evitar que las comunidades vuelvan a caer en la pobreza, satisfacer las necesidades de mano de obra actuales y previstas en los países, encontrar soluciones innovadoras a los problemas de desarrollo más acuciantes y allanar el camino hacia paradigmas de desarrollo más equitativo. Una falacia absolutamente impresionante. Son varios los países del mundo que tienen notables cifras y resultados en materia de educación superior y de educación general y tienen tasas de desigualdad realmente aberrantes e insostenibles que están a la base de los problemas sociales y no, como se pretende aquí, con mero maquillaje, pretender imputar a la sola educación superior el ser causa o factor esencial en la transformación de esas brechas sociales. Una mayor relevancia contextual, dice el documento de la UNESCO, también se derivaría de que la investigación pudiera alejarse del modelo actual en el que las comunidades y redes científicas están dominadas por un pequeño número de instituciones de educación superior que históricamente han tenido el poder de definir las normas científicas e influir en los tipos de investigación que se realizan. Además, la pandemia causada por COVID-19 ha recordado a las instituciones que sus principales componentes están en el patio trasero y que las ideas originadas en el lugar proporcionan un rico contexto para el aprendizaje y para la transferencia de conocimientos a las comunidades y a las sociedades. ¿Qué dice el informe de la UNESCO sobre reducción de la brecha digital? Lo siguiente:
con la expectativa de que las tecnologías se impondrán a lo grande en todos los países, un mensaje importante para la educación superior en 2050 es hacer posible para que la tecnología trabaje para nosotros y para que saquemos lo mejor de ella. La educación superior debe guiar la tecnología y mantenerse a la vanguardia de la exploración y el descubrimiento de sus capacidades y limitaciones, imaginando de forma creativa cómo puede orientarse hacia el bien común. En 2050 puede que incluso hayamos llegado a una era postdigital en la que, más que hoy, las instituciones de educación superior no serán más que uno de los múltiples lugares de aprendizaje que coexistirán con otras fuentes de adquisición de conocimientos como las plataformas sociales en línea, la transmisión de audio interactiva por parte de la comunidad y los cursos a la carta ofrecidos de manera independiente por educadores, profesionales y artistas. Voy a repetir la última expresión impresentable de la UNESCO: y los cursos a la carta ofrecidos de forma independiente por educadores, profesionales y artistas. ¿Qué quiere decir con eso el informe de la UNESCO? Está validando la entrega, entre comillas, de una educación de mercado, una entrega de educación que se vincula con el estudiante en cuanto consumidor de datos. Eso es cursos a la carta. Póngase en la vitrina, señor, señora. Eso es lo que está diciendo la UNESCO. Eso es absolutamente insostenible. Pero además está señalando que las instituciones de educación superior coexistirán con otras fuentes de adquisición de conocimientos. A ver, las universidades no son fundamentalmente centros de adquisición de conocimientos. Eran centros de creación de conocimiento, que es muy distinto. Y eso es lo que explica el liderazgo histórico que habían tenido y que desde luego están perdiendo progresivamente en la medida en que las empresas privadas se están haciendo dueñas de ellas, o bien, que es casi lo mismo, las universidades se están transformando en empresas, que de nuevo, casi lo mismo que decir que las universidades están desapareciendo, asunto que también hemos advertido en Academia Libre. Las tecnologías, dice el informe de la UNESCO para la Educación Superior 2050, de alto nivel ya han alcanzado un desempeño en el que es posible compartir los sentimientos humanos, y con la rápida pero disruptiva innovación que sigue avanzando, en el futuro se hace cada vez más importante mantener lo humano y el bien común en el centro de las aplicaciones de la tecnología para el desarrollo educativo. Hay que seguir estudiando, dice, las implicaciones de las innovaciones tecnológicas actuales, desde la inteligencia artificial a la robótica, pasando por la cadena de bloques o la computación cuántica para el aprendizaje, las competencias y el empleo del futuro. Las instituciones de enseñanza superior, agrega, deben garantizar que la integración de las tecnologías de la educación esté bien respaldada. Al momento de escribir estas líneas, el informe de la UNESCO está llevando a cabo un proyecto sobre inteligencia artificial y educación superior, de modo que los estudiantes y los profesores sepan lo que significa realmente conectarse a Internet si es que tienen acceso a la red, a los dispositivos o al espacio necesario para participar. El megacambio hacia la enseñanza y el aprendizaje en línea, inspirado por la pandemia, ha demostrado los efectos revolucionarios de la tecnología en la educación superior, los cuales seguirán siendo importantes en el futuro. Sin embargo, la promesa de la tecnología no es ilimitada. La rápida incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, durante la pandemia causada por COVID-19 ha exigido un esfuerzo considerable a todo el personal de las instituciones de educación superior, marcando el inicio de un nuevo cambio radical. Estos rápidos avances en las TIC requieren tiempo para que la gente pueda emplearlos de forma eficaz y significativa.
pero por cada problema que resuelve la tecnología, el aislamiento social y la desconexión exponen otros problemas para los profesores y los alumnos. La pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de reducir la brecha digital para que nadie se quede atrás. La educación superior debe abogar por el derecho a la conectividad, a un dispositivo y a una red para que la digitalización continua democratice el acceso y apoye mejores experiencias de educación superior. Nuevos modelos como el Centro de Aprendizaje en Red podrían ayudar a mitigar las desigualdades en el acceso a Internet, apoyando al mismo tiempo el acceso a los conocimientos para todos. La superación de las brechas digitales también requerirá la creación de sistemas y estructuras para la resiliencia en estos temas. La transición a las modalidades en línea ya está incluida en algunas estrategias regionales de desarrollo, por ejemplo, dice el texto, en el Caribe, y serán adoptadas en otra. Es realmente sorprendente el nivel de descaro con que el informe de la UNESCO para la educación superior 2050 dibuja un paisaje en que parece que las desigualdades sociales procedieran de las brechas digitales y no que fuera exactamente al revés. Comentamos ahora la parte final de este informe de la UNESCO para la educación 2050 al que nos hemos estado refiriendo y que señala en sus pasajes más conclusivos lo siguiente: si bien el aprendizaje en línea ha demostrado cómo se puede aprovechar el potencial de la tecnología para que la educación superior pueda llegar a más personas en más lugares, es poco probable que los espacios físicos que habitan las instituciones de educación superior desaparezcan, especialmente si las actuales brechas digitales persisten en el futuro. Además, el hecho de estar físicamente en el campus abre oportunidades para las interacciones sociales planificadas y no planificadas que las instituciones de educación superior pueden desarrollar, dando cabida a experiencias de creación de redes
entre los estudiantes y entre las instituciones. Pueden surgir formas alternativas de utilizar los espacios de la educación superior, por ejemplo, en cuanto a quién utiliza el espacio. Fíjense, por favor, los ejemplos que pone de quién utiliza el espacio: alumnos, empresas, sociedad civil, etc. Es decir, se está abriendo el flanco lisa y llanamente a la utilización, a la explotación del campo universitario por parte de las empresas. No de los estudiantes ni de la sociedad civil, porque ellos no tienen cómo competir con ese otro poder económico. Y en cuanto a cómo, dice el documento, y cuándo los alumnos utilizan el espacio físico de las instituciones de educación superior en comparación con su presencia virtual. Y aquí hay otro capítulo bastante propio del eufemismo de parte de este informe de la UNESCO sobre educación superior. Se llama Compromiso con el alma y la solidaridad. Vaya, que tiene eso de universitario. No estamos hablando en contra del alma y de la solidaridad, estamos hablando de cómo puede ser eso un ámbito de análisis académico. Dice el informe: en esta sección se exponen las formas en que la educación superior se compromete y cumple sus compromisos. El concepto de asumir la responsabilidad académica abarca varios principios para dirigir la educación superior en los próximos años. Se trata de formas orientadas a los valores en las que la educación superior podría trabajar para lograr sus propósitos. La educación superior a nivel del sistema y de las instituciones debe organizarse en torno a determinados valores, o como dijo un experto, proporcionar una educación con alma. Impulsada por estos valores con alma, la educación superior puede permanecer y actuar conjuntamente en responder colectivamente a los desafíos globales, dar forma a los mundos que la rodean, elevar su voz en el entorno global y reconsiderar su compromiso a través de las regiones, persiguiendo una internacionalización mutuamente inclusiva. Asumir la responsabilidad académica implica para la UNESCO, entonces, englobar varios principios para dirigir la educación superior dentro de un nuevo horizonte de posibilidades informado por una mayor responsabilidad epistemológica, política y moral. Amplía algunos conceptos existentes, por ejemplo, añadiendo a las nociones establecidas de libertad académica la de libertad epistémica. Esto reconoce múltiples formas de conocimiento y destierra el eurocentrismo inherente a los debates sobre la libertad académica. Vamos por partes. Digamos que una declarativa como esta no destierra en absoluto, lamentablemente, el eurocentrismo ni otro tipo de desviaciones académicas en curso. No es una declaración de intenciones la que va a cambiar la realidad, si es que acaso la quisiera cambiar. Veamos el resto del informe. No obstante, las instituciones de educación superior deben permanecer alertas ante las amenazas a la libertad académica y a la autonomía de los académicos y de las instituciones públicas que seguirán existiendo. Las instituciones de educación superior asumirían plenamente su deber cívico de contribuir a sociedades más pacíficas y justas, demostrando honestidad intelectual, integridad, humildad y trabajo duro al servicio de la humanización de la educación. La responsabilidad académica también incluye las normas a las que debe atenerse la educación superior a través de valores como la integridad académica. También se trata de respetar los conocimientos desde diferentes perspectivas, especialmente entre los actores que actualmente dominan la producción de conocimiento. La responsabilidad académica consiste en frenar el desplazamiento de las instituciones de educación superior de su misión y entorno, el cual ha provocado el afán por figurar en las clasificaciones mundiales. En este mismo programa de Academia Libre nos hemos referido en otras ocasiones efectivamente al afán mediático que tienen algunas corporaciones de educación superior de destacar el lugar en que aparecen en ciertos rankings que no son precisamente los más relevantes,
no son los que evalúan creación de conocimiento, sino son más bien los que miden la visibilidad que adquiere este tipo de instituciones ya convertidas en empresas. Para 2050, afirma el informe de la UNESCO, la educación superior debería haber superado el actual frenesí de las clasificaciones, que ha impuesto una serie de distorsiones en la forma de realizar y financiar la investigación, lo que ha conducido a la hiperespecialización, el individualismo en la investigación y las limitaciones metodológicas. En cambio, la educación superior debe repensar la contribución de la universidad a la sociedad a través de diversas áreas como la docencia y la responsabilidad social, yendo más allá de las calificaciones y las publicaciones en revistas especializadas. Las instituciones de educación superior académicamente responsables, agrega, serían valoradas por su capacidad de respuesta a los grandes retos mundiales y por la cooperación, integración, inclusión, atención y civismo. También se les valoraría por la forma en que abordan el impacto de estas cuestiones globales transversales a escala local y adaptan su oferta para adecuarse a las necesidades y contextos locales específicos. Qué impresentable que la UNESCO esté hablando de oferta académica que se adecua como si se tratara de un artefacto de mercado. Centrarse en las responsabilidades académicas es un esfuerzo institucional y colectivo, dice el texto, que puede hacer que la educación superior abandone la actual senda de la competencia y pase a tener un auténtico potencial igualador, lo que también podría crear nuevos espacios de libertad para que los académicos, las organizaciones de la sociedad civil y otros reflexionen y transformen su entorno. Por lo tanto, trabaja en múltiples niveles, responsabilidad como parte integral de las comunidades locales y nacionales y responsabilidad como parte de un pacto global. Ofrecer una educación con alma, dice el informe de la UNESCO. ¿Qué quiere decir eso? Lo trata de explicar ella misma. Valores como el respeto, la empatía, la igualdad y la solidaridad deberían constituir la base de las futuras instituciones de educación superior y de sus misiones. En otras palabras, una educación con alma que prepare a los alumnos no solo para la subsistencia, sino para la vida, apoyándolos para que sean mejores ciudadanos, más conscientes de sus responsabilidades cívicas y medioambientales. Los alumnos deben ser tolerantes independientemente de las identidades de género, las preferencias sexuales, la clase, el idioma, la etnia y otros marcadores que a menudo describen o definen a las personas y que también son divisivos. Aquí otra trampita ideológica en el informe de la UNESCO, porque desde luego hay diversas identidades de género, desde luego hay diversas preferencias sexuales, idiomáticas y otros marcadores, pero poner en línea todas esas diversidades con la de clase es, por cierto, una forma de nuevo de validar y dar por hecho la desigualdad de clase, que es la que no debiera existir. Todas las demás deben existir, la idiomática, la cultural, la de género, la de preferencias, etc. Pero la diversidad de clase, ¿qué es eso? Que hace esa expresión validada como si fuese connatural a la especie humana en un informe de la UNESCO. Se necesitan, añade el informe, pensadores críticos para contrarrestar los prejuicios y las noticias falsas. Parece que también se necesitan para contrarrestar estos informes. En este tipo de educación superior basada en valores, no hay distinción entre lo que ocurre dentro y fuera del aula. La educación que engloba este tipo de valores va más allá de los límites de las aulas y de las salas virtuales. Está en constante evolución en cuanto a su contenido y capacita al individuo para ser mejor. Apoya a los alumnos para que lleven adelante un sólido sistema de valores que equilibre los valores internos y externos, permitiéndoles a su vez cambiar su entorno y trabajar por una comunidad común. En una palabra, dice el informe
reproduciendo el cliché, se tratará de Ubuntu, la comprensión de que la noción de existencia y bienestar colectivos, tal y como se recoge en la afirmación africana del ethos colectivo en yo soy porque nosotros somos, debe tomarse en serio y de forma coherente. La educación superior, impulsada por los valores discutidos en este informe, dice la UNESCO, no es solo para los estudiantes, sino que se integrará en todas las funciones de las instituciones de educación superior, porque hay espacio para un sistema de educación superior que se construye sobre el valor del amor por el planeta, por la humanidad y otras entidades, y debe trabajar para producir felicidad y bienestar. Pero, por favor, ¿dónde está ese tipo de instituciones y entidades de las que está hablando la UNESCO? ¿Cómo no puede haber en un informe formal sobre educación superior 2050 un poquito de seriedad, en vez de decir que hay espacio en esas entidades para construir el valor del amor por el planeta? En todo el sistema debería hacerse hincapié, concluye el informe de la UNESCO, en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la prevención de la violencia y los abusos contra los seres humanos, la protección de las minorías étnicas y los grupos más vulnerables, así como la conservación del medio ambiente. Siguiendo esta línea de pensamiento, la educación superior podría contribuir a la tolerancia, a la disminución de los conflictos y a la paz mundial. ¿Cómo podría contribuir a la paz mundial si esas universidades se están convirtiendo o ya son todas empresas? ¿Cómo podría contribuir si lo que están constituyendo efectivamente hoy día es una concentración económica del poder, y cuando no lo son, son sus propagandistas? Y es esa concentración de poder económico la que genera los conflictos internacionales. Las instituciones de educación superior, agrega el documento, deben ser espacios que apoyen y creen sociedades civiles y democráticas. Aunque tecnologías como la inteligencia artificial y la analítica del alumno desempeñarán un papel en los futuros sistemas de educación superior, debe prestarse atención a las cuestiones éticas en su diseño y despliegue. Los avances tecnológicos en la educación superior deben estar sujetos a los mismos valores y utilizarse al servicio de los fines humanos y del bien común. Ya no es nuevo que en este tipo de documentos se utilicen palabras bellísimas como bien común, fines humanos, colectivo, para finalmente encubrir en torno a eso una plataforma bastante más propagandística que propia de un informe. Nosotros hemos comentado este documento oficial de la UNESCO para la educación superior 2050 y nos preguntamos dónde están las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al ámbito de la enseñanza, tomando nota y respondiendo este tipo de documentos, porque este informe de la UNESCO es un asco. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera, y en los micrófonos, David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.